Muy buenos días, chicos. Bueno, vamos a tocar un nuevo tema, ¿no? En este caso vamos a hablar de una de las biomoléculas orgánicas, eh, una de las más importantes, ¿sí? Ya que estas contienen, en una de ellas, en la mayoría, contienen la información genética, pues, ¿no? De todo ser vivo. Entonces vamos a hablar sobre los ácidos nucleicos, ¿sí? Ahora, hay de dos tipos, el ADN y el ARN. Eso lo vamos a ir desmenuzando cuando, ¿no? Avancemos con la clase. Como pueden ver, miren, acá está, ¿no? Esta es la estructura, ¿no? Del ADN y esta es la estructura del ARN, ¿no? Como se puede dar acá, está formado por dos hebras. Acá hay una sola hebra, nada más, ¿no? Esta disposición, este modelo fue propuesto, eso ya lo vamos a ver por qué. Tiene una estructura helicoidal, ¿sí? Donde ambas hebras son complementarias, ¿no? Y a esto lo vamos a ver, lo vamos a desmenuzar más adelante, ¿ya? Entonces, los ácidos nucleicos son, algunos le dicen que son supramoléculas, otros le dicen que son biomoléculas orgánicas, otros dicen que son biopolímeros, se refieren a lo mismo, ¿ya? ¿Qué son los ácidos nucleicos? Son biopolímeros de elevado peso molecular, por eso se dice que son supramoléculas, formada por otras subunidades estructurales o monómeros denominados nucleótidos. O sea, las unidades o monómeros de los ácidos nucleicos son los nucleótidos. Al igual, por ejemplo, los monómeros en los carbohidratos, que también es una molécula orgánica presente en los seres vivos, el principal monómero es la glucosa. Igualmente las proteínas también tienen sus monómeros, que son los aminoácidos. Las grasas también, que es una molécula orgánica, tiene sus monómeros, que son los ácidos grasos. Entonces, los ácidos nucleicos también tienen sus monómeros, en este caso son los nucleótidos, que ha sido pregunta en los exámenes de admisión. ¿Ya? Tenerlo en cuenta. Monómeros de los ácidos nucleicos, los nucleótidos. ¿Sí? A ver, el descubrimiento de los ácidos nucleicos se debe a Meitner, dice en el año de 1869, el cual trabajando con leucocitos y espermatozoides de salmón, obtuvo una sustancia rica en carbono, hidrógeno y oxígeno, o sea, rico en chon, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, y un porcentaje elevado de fósforo. A esta sustancia se le llamó un principio nucleína, por encontrarse en el núcleo. ¿Ok? Entonces, de ahí paulatinamente ya esto, o sea, si te das cuenta, empezó a estudiarse eh, lo que había en el núcleo utilizando los espermatozoides. ¿Sí? Entonces ahí descubrieron la presencia justamente de los ácidos nucleicos. ¿Ya? ¿Y qué vieron en su estructura de manera general? Para esa época solamente se componían del carbono, hidrógeno, del chon y de una molécula de fósforo. ¿Ya? Entonces, esa era la composición básica de lo que se conocía en esa época, ¿no? Ahora ya sabemos más de esto, ¿no? Tenemos mayor información con respecto a los ácidos nucleicos. ¿No? Y acá está la historia, pues, ¿no? Mira, como puedes ver acá, acá hay un resumen de cómo se ha ido hasta el modelo que hemos visto acá, ¿no? Mira, ¿no? De los ácidos, la estructura. Obviamente esto de acá se ha logrado justamente con microscópicos electrónicos y todo, ¿no? Los estudios que se han realizado. Bueno, como les dije, ¿no? Todo empezó a partir del estudio de los espermatozoides, ¿no? O sea, esa era la muestra sobre la cual ellos investigaron. Y es por eso ahí se menciona Meitner, ¿sí? En el año del 69. Luego, esto va a ir avanzando, ¿no? Y, por ejemplo, 30 años más tarde empezó, por ejemplo, Kossel comprobó que tenían una estructura bastante compleja, que no solamente se componía de chon y del fósforo, ¿no? Luego, por ejemplo, en el año de 1944, este, ya se sabe de que esta, ¿no? Se hablaba de la palabra ADN, ¿no? Del nombre ADN. Y le dan el concepto de que es una molécula que aporta toda la información genética de todo ser vivo, ¿sí? Y luego, eso es lo que se tenía en un comienzo, pero no se tenía un modelo, una estructura en sí, ¿no? Y eso lo propone Watson y Crick en el año de 1953.
Ellos hacen una representación en 3D, ¿sí? Una representación tridimensional justamente del ADN y acá se puede ver, ¿no? Este es el modelo propuesto por Watson y Crick, que es el modelo que tiene validez científica hasta el momento. Es el mejor modelo. Obviamente que hubo otras personas que plantearon otros, se puede decir, otras maquetas, otras representaciones, pero la más aceptada, de acuerdo a todas las evidencias y todos los estudios, es la de Watson y Crick y que perdura hasta la actualidad. ¿Sí? Este es el modelo que se utiliza para el de la doble hélice. ¿Ya? ¿Cómo se forman los ácidos nucleicos? Los ácidos nucleicos están formados por unidades llamadas nucleótidos. ¿Y qué es un nucleótido? ¿De qué se compone? ¿No? Entonces vamos a ir desmenuzando los componentes. Uno es un azúcar. Vamos a encontrar un azúcar, que puede ser, que es una pentosa. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene 5 carbonos, ¿ok? Pero ahora, hay dos tipos de pentosa, la ribosa y la desoxirribosa. Entonces, el, el nucleótido que tiene desoxirribosa obviamente es el ADN, ¿no? Y el que tiene ribosa es el ARN. Entonces, uno de los componentes de los nucleótidos es la pentosa. ¿Ya? Bien claro dice, puede ser la D-ribosa en el ARN o la D2 desoxirribosa en el ADN. El ADN solo tiene desoxirribosa y el ARN solo tiene ribosa. Y de la pentosa que llevan se ha derivado su nombre, ácido desoxirribonucleico, ¿sí? ¿Ok? Y el ácido ribonucleico. Eso deben saber. El ADN significa eso, ácido desoxirribonucleico, y el ARN es el ácido ribonucleico, respectivamente. ¿Sí? Entonces, un componente de los nucleótidos es la pentosa. Otro componente, el ácido fosfórico, ¿ok? Es un componente, dice, que la cadena del ácido nucleico une dos pentosas a través de una unión fosfodiéster, ¿ok? O sea, el, el ácido fosfórico justamente es lo que le va a permitir y es el medio por el cual se une a otro nucleótido. O sea, el ácido nucleico, el ADN o el ARN, se forman por la unión de varios nucleótidos y esa unión se da justamente por el ácido fosfórico que tienen ahí. O sea, el ácido fosfórico de un nucleótido se une con el ácido fosfórico con el otro, del otro nucleótido, y ahí se forma un enlace. ¿Cómo se llama ese enlace? Fosfodiéster. Pregunta en examen de admisión. ¿Ya? Este tema de los ácidos nucleicos es bien evaluado, es constantemente tomado en los exámenes, chicos. ¿Ya? Por eso lo vi importante tocarlo. ¿Ya? Entonces, esta terminología es importante que lo conozcas. ¿Ya? El enlace fosfodiéster es la que permite la unión entre los nucleótidos, que se da entre el ácido fosfórico de un nucleótido con el otro. ¿Sí? Listo. También, ya hemos visto, primer componente, una pentosa, el ácido fosfórico, y el otro componente es una base nitrogenada. Las bases nitrogenadas son de dos grupos, una que son las púricas y las otras son las pirimidínicas, así le dan ese nombre. Dentro de las púricas tenemos a la guanina y a la adenina. Dentro de las pirimidínicas tenemos a la timina, citosina y al uracilo. ¿Ok? Entonces, estas son las bases nitrogenadas. ¿Sí? Ahora, hay de dos tipos, bien claro dice acá, las derivadas de la purina, ¿sí? Las púricas, como son la adenina y la guanina, y las que derivan de la pirimidina, que son la citosina, timina y el uracilo. Ahora, ¿cuál es lo característico? Que el uracilo es una base nitrogenada que solamente lo encontramos, ¿sabes dónde? En el ARN, pero no lo vamos a encontrar ¿en dónde? En el ADN. ¿Ok, muchachos? Esa es una observación que debes tener en cuenta. ¿Ya? Entonces, ¿cuántas bases nitrogenadas hay? En total hay 5 tipos, de las cuales están agrupadas en dos grupos. 2 púricas y 3 pirimidínicas. ¿Ya? Esos son las bases nitrogenadas. A ver, la timina está presente solo en el ADN, mientras que el uracilo está únicamente en el ARN, justo lo que les dije.
¿Sí? Entonces, si estamos diciendo de que el uracilo solo está en el ARN, ¿sí? Entonces, hay una base nitrogenada que no está en el ARN. ¿Y cuál es? La timina, ¿sí? La timina. La timina solo está en el ADN, pero no en el ARN. El uracilo solo está en el ARN, pero no en el ADN. Entonces, ¿quién reemplaza a quién? Los dos se reemplazan, pues. En vez de que vaya uracilo en el ADN, ¿no? Es cambiado por timina, no hay, solo es timina. En cambio, en el ARN no hay timina, solo hay uracilo. ¿Ya? Esa es la observación. Acá está, adenina, guanina, las púricas y las pirimidínicas, que son la citosina, timina y el uracilo. Dice, la asociación de nucleótidos con otras estructuras moleculares permite la transmisión de caracteres hereditarios y el transporte de energía. ¿Ya? Acá está, mira, esto es lo que yo quiero que entiendan. Mira, adenina en ambas, citosina en ambas, guanina en ambas, en ADN solo timina y en ARN solo uracilo. ¿Ya? Vamos a ver. En resumen, dice, los ADN son polímeros, ¿sí? Lineales en los que la unidad repetitiva llamada nucleótido, ¿sí? Constituida por una pentosa, un ácido fosfórico y una base nitrogenada. La unión de la pentosa con una base constituye un nucleócido, ¿sí? O sea, dentro del nucleótido, o sea, si solamente yo separo la unión de la pentosa con la base nitrogenada, eso recibe el nombre de nucleócido, ¿sí? La unión mediante un enlace éster entre el nucleócido y el ácido fosfórico da lugar a un nucleótido. Sí, es terminología. O sea, un nucleótido se forma por la unión del nucleócido con el ácido fosfórico. ¿Y qué es el nucleócido? La unión del azúcar, o sea, la pentosa, ¿con quién? Con la base nitrogenada. Es terminología nada más, muchachos. ¿Ya? Entonces, ¿qué podríamos decir? Que dentro de los nucleótidos hay nucleócidos. ¿Qué es lo que le tengo que quitar al nucleótido para que sea nucleócido? El ácido fosfórico. Nada más. Y el nucleócido se compone de la pentosa y de la base nitrogenada nada más. ¿Ya, chicos? Acá está. Miren, acá este esquema es lo que es una nucleócido. ¿Sí? Es la unión de una pentosa con una base nitrogenada a través del carbono 1. Bueno, explica la estructura, ¿no? Los nucleócidos se identifican de acuerdo a la base nitrogenada de la cual provienen. ¿Sí? Si derivan de bases púricas, lleva el sufijo osina, ¿no? Eso es para la nomenclatura de los nucleócidos. Y si lo hacen de bases pirimidínicas, se le agrega la terminación idina, ¿sí? Entonces, además, si el nucleócido está unido a la desoxirribosa, se le agrega el prefijo desoxi, ¿sí? O sea, son terminologías para darle justamente el nombre a los nucleócidos, ¿ya? Ahora, miren, la secuencia de los nucleótidos determina el código de cada ácido nucleico particular. A su vez, este código indica a la célula cómo reproducir un duplicado de sí misma o las proteínas que necesitan para supervivencia. ¿A qué quiero llegar con esto? Que los nucleótidos dentro del ADN, o sea, estos están ordenados, hay una codificación, hay una secuencia que lleva una información, que cuando el ADN se duplica, tiene que copiar exactamente esa secuencia para que la información o para que la herencia o el código o la herencia se transmita de generación en generación. Entonces, esa secuencia no es al azar. Hay un código genético ahí, una información. Por eso la disposición de los nucleótidos no es al azar, chicos. ¿Sí? Entonces, los que manipulan, por ejemplo, el material genético, si por ejemplo quieren hacer las clonaciones, ¿no? Como lo que ya ustedes han observado en estos últimos años, para poder lograr eso tendrían que justamente respetar el orden de los nucleótidos para hacer una copia fiel y fidedigna del material genético, de toda la información genética que hay en estos ácidos nucleicos. ¿Ok, chicos? Bueno, empecemos a hablar sobre el ADN, el ácido desoxirribonucleico.
¿sí? Contiene la información genética de todos los seres vivos, ¿sí? Es una molécula sumamente compleja que contiene toda la información genética. El ADN regula el control metabólico de todas las células, ¿sí? El ADN posee una doble cadena o hilera de polinucleótidos, es una de doble hélice. Ambas conforman helicoidal ensamblada a manera de una escalera. Es un ácido nucleico presente en el núcleo. Pero ojo, no solamente en el núcleo, sino también lo podemos encontrar en las mitocondrias y en los cloroplastos de todas las células eucariotas. Por eso se dice de que las mitocondrias y los cloroplastos como organelas, dice que antes fueron bacterias, porque en su estructura encontramos ADN. ¿Sí? Entonces, hay una teoría que explica esto con respecto a los cloroplastos, porque la estructura es una organela, pero imagínense, tienen material genético. ¿Sí? Entonces, es muy curioso eso, ¿no? Y hay una teoría que explica eso, que dice que antes fueron bacterias. ¿Sí? Se dispone de manera lineal, aunque en las procariotes, claro, ¿no? Hablamos, en caso de la procariota hablamos de las bacterias, tiene forma circular, claro. Saben que dentro del reino, haciendo una clasificación de acuerdo si presentan las células un núcleo, ¿no? O no tiene un núcleo, se habla de células procariotas y células eucariotas. Las eucariotas tienen núcleo, las procariotas no tienen núcleo. Entonces, en las que tienen núcleo, el ADN tiene una forma como la del doble hélice. En cambio, en las que no tienen núcleo, el ADN no tiene un núcleo, está en el citoplasma, pero tiene una forma distinta, tiene una forma circular que se diferencia de la doble hélice de Watson y Crick. ¿Sí? Cada especie tiene su propio ADN y en los humanos, dice, en esta cadena la que determina las características individuales desde el color de los ojos y el talento musical hasta la propensión. Claro, o sea, con esto quiere decir que toda la información genética va este, en el ADN. ¿Ya? Entonces, ya vamos a abordarlo, ¿no? Entonces, creo que hasta esta parte es suficiente, es un tema amplio. Ya para el siguiente video podremos profundizar un poco más y hacer las diferencias, sobre todo estructurales, entre lo que es el ADN y el ARN, y también hablar de los distintos tipos de ARN que hay y cuál es el trabajo y función dentro de la célula de cada una de ellas.